último bloque de La Hora de los Pueblos. Aquí estamos con Luciana Lávila, con Walter Formento. Walter arrancaba el primer tramo del programa hablando de la necesidad de una conducción para la resistencia popular, ¿no? A ver, Luciana, te pongo un problema. Hubo una izquierda que equiparó a Scioli con Macri, hubo una izquierda que dijo es todo lo mismo, el peronismo refleja la burguesía. ¿Se equivocó o no? ¿O era una verdad? A ver, no, yo creo que claramente se equivocó. Provocaron, digo, sin dejar totalmente las responsabilidades en ese sector, que tampoco fue tan grande a nivel electoral, porque si no es muy fácil para nosotros decir, bueno, se perdieron las elecciones porque este porcentaje electoral dijo que Scioli era lo mismo que Macri. Bueno, no es así, pero tampoco era cierto que Scioli era lo mismo que Macri. Digo, ahí había justamente esto que hablábamos antes, creo que había un estado en disputa, que Scioli tenía la presión de muchos movimientos y organizaciones que dentro del kirchnerismo estaban apostando por otra transformación de nuestro país, y que eso también estuvo sostenido por otro sector que no nos vimos incluidos dentro del kirchnerismo como en ese momento, en el proyecto del kirchnerismo como tal, pero que sí entendíamos que era necesario que ante la presencia de Macri no podíamos ni titubear en pensar que había otra posibilidad de que no sea Scioli el candidato. Y vamos por el otro lado, te voy a poner en problemas a vos, Walter. ¿El peronismo tiene dificultades para mantenerse unido? La dualidad kirchnerismo-peronismo implica una suerte de sectarismo en algunos de los segmentos, por ejemplo, el kirchnerismo en conducción del Estado, sin tener un gran vínculo con el movimiento obrero a nivel organizacional, el presente de algunos sectores del justicialismo de acordar en el Congreso con los proyectos macristas. ¿Ves que esa división es responsabilidad propia? En parte sí, siempre el enemigo juega a las divisiones, pero después hay que ver en parte nuestra la capacidad de sintetizar, incluyendo con todos los matices. Algo que Néstor lo resolvía de una manera porque él había sido abogado de los sindicatos y tenía un modo de conducir respetando las características del movimentismo que construyen frentes nacionales, que era un modo que fue exitoso. Ahora, hoy, Cristina es otra cosa entonces. Cristina fue, digamos, conduce de otra manera porque su historia es otra cosa y construyó de otra manera. Lo que pasa que también hay que reconocerle a Cristina la capacidad de los alineamientos en política internacional y el modo en que fue siendo parte, primero, de una foto con Hillary Clinton en el 2007, una foto que nunca abandonó, pero incorporó todo el espacio del multipolarismo, y esa era la tensión dentro de la interna de gobierno del kirchnerismo de Cristina, que hoy también tenemos que observarla en el macrismo. Hay una interna financiera en el gobierno de Macri que es profunda y que nosotros no debemos dejar de observar. Ahora, yendo a la conducción política, sabemos que inmediatamente sucedieron las elecciones, siempre hay una dispersión y divisiones en términos de los políticos que son parlamentarios o partidarios. Y ahí viene el rol del peronismo como movimiento nacional, como movimiento obrero organizado, como los movimientos políticos sociales, como los movimientos de pequeños y medianos. Es decir, el movimentismo en relación a oposición a política de gobierno. Dejar que el Parlamento siga su camino un tiempo. Y en ese sentido, a mí me parece que el peronismo debe retomar su historia en relación al movimiento nacional, que siempre fue frentista. Y en eso, a mí me gusta cuando se dice que el peronismo es la estrategia de poder de los trabajadores argentino y del pueblo argentino. Sabiendo que si nosotros defendemos las conquistas, no va a haber grandes retrocesos, entendiendo la interna en función de gobierno. No va a haber grandes retrocesos ni pérdidas, porque hoy conocemos exactamente qué es el neoliberalismo y la interna del neoliberalismo, que ayer se manifestaba como Cavallo versus Roque Fernández y hoy es Prat-Gay versus Sturzenegger. Digo, y esto está claro para los que vivimos esa historia. Entonces, en ese sentido, el movimiento obrero organizado debe volver a vertebrar
debe volver a vertebrar el movimiento nacional, entendiendo que lo que está en juego no solamente la Argentina, sino la UNASUR y la CELAC. Pensarnos en términos de patria grande, es decir, hoy hay que ser más sanmartinianos que nunca, diría Perón. Porque era su ser profundo. Sí, y el eje de la estrategia está en el movimiento obrero. Ahora, y el movimiento obrero tiene que saber que tiene que vertebrar la totalidad de los actores políticos sociales. Hasta que se recompongan los actores políticos de estas situaciones que siempre suceden. Correcto. Hay un matiz ahí que me interesaba señalar. No estoy seguro, Walter, que resistiendo logremos evitar graves daños. Me parece que estamos sufriendo graves daños que las nuevas generaciones van a tener que pagar. Claro. ¿Y cómo hacemos con nuestras burocracias sindicales, que también juegan un rol político interesantísimo, para mal, digo, en la composición de este sujeto obrero organizado que tiene que estar, en principio, que tiene que ser el sujeto de transformación y que tiene que estar en la calle, y después todo el resto, digamos? O sea, que es igual lo que se llama burocracia sindical está reducido a un segmento muy corto del movimiento obrero. Son los 3 o 4 que aparecen por la tele. En realidad, la corriente política federal sindical, el movimiento de acción sindical argentino, en general los movimientos que contienen a los gremios industriales y a los del Estado no están atravesados por burocracia. Creo que está reducido Moyano, Venegas, Barrio Nuevo, como la imagen pública del sindicalismo argentino, y son miles de sindicatos a nivel nacional. Claro, pero el sindicalismo que nosotros podemos entender como transformador, como revolucionario, tampoco está en la calle presente, creo yo, dando esos debates fuertemente. Entonces, en esa disputa, digo, ellos son pocos, pero nosotros tampoco somos muchos dando una respuesta contundente a estas políticas y saliendo a la calle de conjunto. Sin ir más lejos, después de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, las movilizaciones que hubo, digo, para ser profundamente autocríticos, en la calle no se vieron reflejados todas estas demandas puntuales que pueden tener más de una cuestión panfletaria. Digo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el campo popular hoy tiene un desafío muy grande que tiene que ver, incluir otros sectores que se pueden llamar hoy izquierda independiente, el trotskismo y el peronismo. Tiene todo un gran desafío para sacar adelante algo que hoy lo vemos, digo, en la calle no está. Ayer en la marcha de los fondos buitres, nosotros fuimos a hacer cobertura y realmente yo creo que esa marcha tendría que ser mucho más contundente de lo que fue. Mucho más contundente de lo que fue. Sí, la convocatoria de las conducciones de los sindicatos industriales a esa marcha estuvo. Hay una solicitada de página 12 y además dialogué directamente con los dirigentes. Estamos hablando, para que la gente no se engañe, UOM, estamos hablando con gráficos, estamos hablando de aceiteros, petroleros. Curtidores, no es un tema menor, son gremios industriales. Ahora, la marcha de ATE de la semana pasada fue la respuesta del movimiento obrero más masiva que se recuerde a 2 meses de asumido un gobierno. Sí. La marcha del 24 fue, creo que es uno de los pasos que tuvimos que dar como campo popular para decir, bueno, basta de despidos, mínimamente basta de despidos, y empecemos a problematizar la cuestión del trabajo en Argentina. Pero por otro lado, yo creo que el resto de las movilizaciones, desde cuestiones de paritarias, ley de medios, lo que se les ocurra, creo que tuvieron un componente muy flaco en cuanto a cómo las conducciones llamaban a su gente a la calle. En ese sentido, a mí yo coincido en general, y también yo creo que nosotros esto no se resuelve en enero, febrero y marzo solamente. Y es importante haber mantenido las banderas en la calle. ¿Por qué? Porque el impacto de las medidas del gobierno de Macri y esos todos que votaron a Macri por el mínimo no imponible, en abril, mayo esto va a quedar totalmente... Incluso no solamente los que eran nuestros y votaron a Macri, sino incluso aquellos que de alguna manera coincidían más con Macri que con nosotros, que se dan cuenta que Macri incluso va por ellos. Entonces, por eso digo, acá se necesita mucha sabiduría histórica, mucha paciencia y una convocatoria a la unidad, porque para que Macri no pueda usar una fracción de nosotros para dividirnos y no podamos construir hacia mayo, hacia el 1 de mayo o hacia septiembre,
lo que hay que ir construyendo sabiendo que nosotros que tenemos muchas conquistas desde el 2003 para acá, de ninguna manera tenemos que pasar a la resistencia, sino que mantenernos en la defensa de las conquistas. Es decir, esto no sucedió en el 91 porque no sabíamos contra qué nos enfrentábamos. Había una expectativa mayor por el carácter presuntamente peronista del gobierno que asumió. Y que de alguna manera distorsionaba. Yo creo, incluso viendo, por eso siempre hago hincapié en términos del marco internacional, que hay que tenerlo en cuenta, es decir, cuánto margen de maniobra tiene el macrismo. Y en ese sentido, digo, nosotros estamos en muchísimas mejores condiciones que en el 2003, que en el 91, porque hoy nosotros no tenemos 60.000 obreros metalúrgicos, por poner un ejemplo, sino 540.000, de los cuales ya tienen un impacto de 35, 40.000 obreros metalúrgicos que empiezan. El despido es parejo ya en el área privada y el Estado. Entonces uno dice, pero nosotros tenemos una masa de trabajadores en un contexto 2003, 2015 de mucha politización, de mucho debate. Nuestras condiciones son tales, intuyo yo por el contexto internacional y nacional, de que si nosotros podemos sostener la unidad y la defensa de lo conquistado a rajatabla, nosotros podemos tener una situación para en algún momento empezar a avanzar. Es decir, defender fuertemente, pero empezar a avanzar y poner en crisis este modelo que todavía está colgado con alfileres. Y nosotros podemos incluso llegar con una fortaleza en un momento determinado que podamos resolver incluso los problemas de la no profundización de lo que tendríamos que haber profundizado. El año que viene hay elecciones. Exactamente. Dentro de 3 años y medio hay elecciones también y el modelo conservador liberal cuenta con todos los medios de comunicación, pero además con el manejo de la Junta Nacional Electoral. Es interesante empezar a pensar también en esa instancia, porque lo vemos como algo lejano. ¿Qué te quedó en el tintero, Luciana? ¿Qué me quedó en el tintero? Yo creo que principalmente esto que hablamos a lo último, de creo que como campo popular este gran desafío que tenemos de empezar no solo a salir a la calle para demandarle al gobierno macrista que retroceda con las últimas medidas, sino a proponer también política nosotros. Claro. O sea, nosotros tuvimos un sector empoderado dentro del Estado y tuvimos un sector que si no llegó, también tuvo propuestas de transformación de nuestro país. Entonces yo creo que eso, si hacemos el esfuerzo y dejamos de la fragmentación, la soberbia, un poquito de lado, creo que puede ser un caudal muy interesante que creo que se va a empezar a ver, si no es a fin de este año, digo, es muy temprano todavía como para empezar a pensar esto. Pasa que la política nos pasó por arriba. Arrollador. Nos pasó por arriba, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que el impacto sea tan fuerte, que el macrismo salga a la carga tan fuertemente. Inclusive había muchos sectores que decían, bueno, va a empezar por política exterior y va a ser gradualista. Y después va a empezar a hacer lo que ya hizo, digamos. Bueno, eso evidentemente caballo verde no tuvo ningún reparo, entonces bueno, creo que ahí nosotros principalmente el desafío de defender lo que conquistamos como pueblo, de estar en la calle presentes constantemente, no solo reclamándole el retroceso de esas políticas, sino reclamando nuestro lugar empoderado que supimos en todos estos años hacérnoslo en la calle, digo, pensando en las cuestiones de que bien digo, se han podido traducir en todos los gobiernos progresistas de nuestro continente. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Barricada TV en la grilla? Qué difícil. Barricada TV, yo creo que ahí hay otro gran desafío nuestro, que nosotros pasamos a ser uno de los pocos canales que hoy puede tener la voz de todos estos sectores. Y en ese sentido, obviamente la invitación, no solo de toda la gente que pueda estar viendo este programa, sino de los sectores organizados de nuestro pueblo, que sientan la necesidad y que vean en el instrumento de un canal de televisión una voz, digamos, algún reflejo, digamos, de voz dentro del sector, del espectro de medios. Digo, ahí nosotros tenemos una pantalla abierta, que eso va a ser en la medida de lo posible durante el próximo mes.
obviamente con litigio de por medio con Clarín, como les comentaba, nosotros estamos ocupados por una frecuencia de Clarín, entonces eso no es un desafío menor, nos pusieron al salvaje más grande frente a nosotros que somos muy chiquitos, pero realmente tenemos mucha voluntad, si no, no podríamos haber sostenido un canal de televisión hace 6 años con salidas diarias y con política en la calle. Entonces, ahí creo que no solo desde Barricada TV, sino desde este mal llamado 33% sin fin de lucro, creo que este sector tiene un desafío muy grande que va a ser el único que va a resistir dentro del espectro de medios a impulsar otro tipo de política, a mostrar que otras cosas están pasando. Gracias, Luciana. No, de nada. Walter, ¿qué te gustaría decir? Vos participaste de la elaboración de buena parte de los puntos centrales de la ley de medios. Claro, pero yendo hacia allá, diría primero, el macrismo financiero tiene para ser mucho más agresivo y excluyente de lo que nosotros apenas estamos viendo. Claro. Si nosotros creemos que hasta acá llegaron, no. Ellos tienen para ir por mucho más. Es decir, si no, no es entender, digamos, las características y la médula del sentir de los negocios financieros globales. Luego, por lo tanto, nuestra tarea tiene mucho que ver con el compromiso de trabajar con todos los compañeros que van siendo golpeados, hayan votado aquí, hayan votado, y profundizar en el tema de la formación de los compañeros en términos de la formación en sus capacidades de organizar los frentes sociales y de participar en un movimiento nacional que siempre es heterogéneo, diverso y tumultuoso. En ese sentido, la apuesta de la Coalición por una Comunicación Democrática y CIEPE, que es el sector que yo represento en términos como miembro de Claxo, que reúne a 500 centros en 33 países, de centros de estudio, es tener una propuesta que, defendiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009, incorpore un conjunto de puntos a ser debatidos para que de alguna manera no solamente incluyamos lo que ya incluimos en el 2009, sino aquellos que no pudimos incluir, porque como son los gráficos, la internet, un conjunto de sectores que tienen que ver con la cultura, porque a todos esos que son parte de la comunicación, es decir, la comunicación hoy es cultura, política, economía, es decir, todo un mundo, porque ahí se han impuesto esas plataformas móviles. Entonces, los 21 puntos también son parte de esa gran bandera que vamos a tener que enarbolar en relación de confrontación con las dos grandes plataformas partidarias, mediáticas de los grupos financieros, sea el grupo Clarín, Fox News o Telefónica, CNN. Gracias, Walter. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene aquí en La Hora de los Pueblos.